Ejemplo de comunicación entre PLC más HMI, 5 pulgadas, variador de frecuencia, motor, en este caso, en este momento conectado trifásico 380. Del PLC, vemos la conexión positivo o negativo para alimentarla. Y por comunicación 485 tenemos A, B, que van directamente al variador de frecuencia, AB, previamente configurado. El variador lo estamos alimentando 380 trifásico y tenemos una salida de 380 igual trifásica. Podemos observar, eso está standby con la frecuencia de 0. Podemos modificar la frecuencia. Vemos que el cambio es inmediato. Tenemos una frecuencia 10 Hz. Tenemos stop, encendido o RAM en horario y RAM antihorario. Vemos RAM. Vemos como a 10 Hz podemos ir aumentando. La velocidad cambia. 50 Hz. Lo hace en medio de rampa, no un on-off, sino va ascendiendo lentamente hasta llegar a los 50 Hz. Igual cuando decae. Podemos detenerlo. Sentido antihorario. Stop. Sentido horario. Incluso podemos cambiar de giro aunque esté funcionando. Ese es lo que está mal. Podemos ver a 50 Hz tenemos 373 voltios y una corriente de 1,23 amperes. Si le damos acá, vemos que tenemos igual 373 voltios, 1,23 amperes a 50 Hz. Esa es la ventaja que tenemos comunicándonos con 485. No solamente podemos cambiar las velocidades, los sentidos de giro, sino que también podemos tener información de cómo está funcionando el variador. Vemos que este valor nos lo está dando el variador por 485. Explicación del código sería la parte del PLC. Estamos usando el software GXWord 2 y nos estamos comunicando por a través de la CPU FX CPU y el 3G, que sería el que se usó para el ejemplo. Un PLC HMI de 5 pulgadas. Entonces, en los parámetros de comunicación tenemos lo siguiente. Si configuramos el PLC con la variable 255, va a funcionar como maestro. Si lo colocamos entre un 1 y 247, que es la capacidad de esclavos que hay, sería un esclavo. Y los parámetros que vamos a utilizar serían 9600 baudios, 8 bits, paridad no y un bit de parada. Entonces, esto es simplemente on, o sea, cuando se prende el PLC, esto siempre va a estar prendido. Vamos a mover a la variable D8120 el siguiente número, que sería estos parámetros que tenemos acá. Esa información lo podemos sacar de acá del manual. Este manual va a estar abajo, donde para el protocolo Modbus RTU tenemos que setear estos dos parámetros en uno y mover a la variable D8120 los parámetros de comunicación. Eso lo vamos a sacar de esta tabla de 16 bits, donde podemos tenerlo con la siguiente.
Los tres primeros son 1, colocamos en binario. Luego tendríamos que la comunicación es RTU. Estos por defecto están en 0. Luego tendríamos que es 9600 baudios, eso es 1000. Luego tendríamos que el stop de parada o el bit de parada es 1, por ende es 0. Aquí está, 0, que es un bit de parada. La paridad es none, sería 0, 0. Y el tamaño de la data es de 8 bits, por eso es 1. Ahí tendríamos en hexadecimal el valor E081, que es el que movemos a la variable D8120. Luego, como lo habíamos dicho, si movemos 255, colocamos que el PLC sea esclavo. Y seteamos estas dos variables en 1 o en prendidas para decir que estamos comunicándonos por Modbus RTU. Con estas cuatro variables ya habremos seteado la comunicación. Luego tendríamos los parámetros del tiempo, donde ponemos tiempo de espera 20 milisegundos y retraso de comunicación 10 milisegundos. Toda esta información la van a ver en el manual. Luego tenemos los parámetros. Acá tenemos que tener la siguiente información. Otro momento, acá en la 65. El PLC, si tiene un solo puerto de comunicación 485, debemos setear con 0 el valor antes al cual vamos a registrar los envíos. Si tiene dos puertos 485 y vamos a usar el segundo, lo seteamos en 1. Si vamos a utilizar el puerto CAN, en 2. Eso lo vemos acá. ¿En dónde? La variable que va a monitorear del variador de frecuencia de la información es las 220. Por eso la anterior a esa la seteamos con 0. Los comandos para el variador sería la variable 230. La anterior a esa es la 229 y la seteamos con 0. Aquí lo que le estamos diciendo es que la comunicación va a ser por el puerto serial 2. En caso de que tuviera 1 o 2. Igual acá, establecer la frecuencia sería la 250. La anterior a esa la colocamos en 0. Ahora sí tendríamos acá las direcciones del variador. Este puede ser el 540, el 520 o el 540. Vamos a mover el registro, en este caso el H1001. Acá podemos ver a qué corresponde. ¿Sí? Para setear la comunicación, el primero sería la frecuencia de operación, el voltaje, la corriente y todos los parámetros que me puede dar este variador de frecuencia. Estos parámetros o estas direcciones las sacamos directamente del manual del variador, que puede ser de la marca que estamos utilizando, Kunmei, o de cualquier otra marca. Este mismo código les va a servir para cualquier variador. Lo único que tendrían que mover sería estos registros que ya dependen de cada variador. Por lo menos para el que estamos haciendo el ejemplo, la 1001 tenemos los parámetros de monitoreo, de la 1001 en adelante. La H2000 o la 2000 en hexadecimal tenemos los comandos de arranque, parada o stop del variador. Tenemos los estados del variador en el registro 3000 y en el registro 4000 podemos establecer la frecuencia del variador. Esa información, vuelvo repito, la sacamos acá. Acá tenemos que los comandos están en las direcciones 2000 y los estatus en las 3000. Otra información a tener en cuenta es la siguiente. Para este variador, cuando queramos colocar el 100% de la frecuencia, que correspondería a 50 Hz, debemos enviarle un valor de 10.000. Eso lo vamos a poder ver acá. El tamaño, bueno, este sería el tamaño de los bits. Vamos a monitorear las tres primeras variables. La dirección de comando solamente es una dirección. La dirección del variador de frecuencia también es una.
Y para establecer la frecuencia es una dirección. Estos son los bits que se le van a enviar al variador. 3 para monitorear, una para los comandos, una para los estados del variador y una para la frecuencia. Acá establecer frecuencia. Vamos a tener este D0 es un valor que se ingresa a través del HMI que va a ser, si colocamos 5000, en este caso sería 50 Hz, 50.00 Hz, lo multiplicamos por 10, sería 50.000. Eso lo guardamos acá. Luego lo dividimos, este 50.000 entre 5 y nos va a dar el 10.000, que sería el correspondiente al 100%. Esto varía en función del variador. En este caso, de esa manera podemos establecer la frecuencia. Y al final el valor que enviamos está en el registro 251. Acá tenemos estos tres botones que ahorita lo vamos a ver en el HMI, que sería Standby, Run o Run antihorario. Lo que hacemos es mover a los comandos el 0, el 1 o el 2. Eso lo vemos acá. Acá. 1 es en sentido horario, reversa, y el 0 es stop. Tienen los tres que tenemos acá. Luego, para establecer la frecuencia, acá, establecer la frecuencia con las funciones, o estos PLC trabajan la función WR3A para escribir y RD3A para leer. Con esta vamos a escribir con los registros número 6 y con esta leemos con los registros números 3. Aquí le estamos diciendo que al esclavo, en este caso el variador lo configuramos como esclavo número 2 y le estamos moviendo, le estamos estableciendo la frecuencia. Acá tenemos la dirección que sería los 4 en la dirección 4000. Vamos a enviar un bit que sería este que está acá que colocamos, que es 251. Acá cuando colocamos, decimos que escriba en el variador esclavo 2 en la dirección 4000. A partir de esta dirección, los bits que corresponden. Acá tenemos 1, sería entonces el 251. Lo mismo pasa acá, donde tenemos escriba en el esclavo 2, que sería el variador, en la dirección de los comandos, que es el 2000, y aquí tendríamos un solo comando. Luego, para leer la información, podríamos tener la siguiente. Lea del esclavo número 2. Aquí tenemos la 3000 que correspondía a los estados de operación y lo va a guardar en las variables de 240, los que colocamos, que en este caso eran 3, y los vamos a mover con esta variable a la 241, 45. Lo mismo hacemos acá. Este código igual va a quedar en la descripción. Y para el HMI tendríamos esto, donde simplemente esto es la variable de 0 que habíamos dicho que ingresamos desde el HMI. Es este que está acá, un registro de atributo. Vamos acá. Estos simplemente son labels para mostrar la información. Acá en la 262, 60, 261. Esto corresponde a esta última que tenemos acá, donde vamos a leer del esclavo 2 los parámetros de monitoreo. Acá en la 220 habíamos colocado 3. Lo vemos acá. ¿Sí? Vamos a leer, asignamos 3 bits a esta variable, que seríamos lo que vamos a leer. Y es lo que está acá. Entonces él va a empezar a leer las 3 variables y las va a mover con esta a la 260. Sería 260
261 y 262, que corresponden a esto. Voltaje 260, corriente 261 y 262 la frecuencia. Acá tenemos simplemente el estado de operación que nos va a devolver un valor. Entonces, si es 0, no es ninguno. 1, horario. 2, antihorario. Y 3, standby. Y acá tenemos las M, que sería stop, M1 y M2. Son simplemente botones. Igual todo este código queda abajo en la descripción.